Obviamente cuando llegamos a la parte de características del dolor fue donde ya por honor al tiempo tuvimos que parar y yo le había pedido que ustedes den una miradita sobre el concepto Alicia, ¿verdad? Que hace referencia a las características que tiene que tener el dolor. ¿Revisaron eso? Sí, profe, en las otras materias también estuvimos viendo y en la práctica también. ¿En qué materia, por ejemplo, vieron ya el dolor? Cirugía y THM. ¿Qué cosa? ¿Cirugía ahí? TEH sería entrenamiento en habilidades médicas. Ya. Perfecto. ¿Y qué me pueden decir del Alicia entonces? ¿Qué es la A? Aparición. Aparición. ¿Hace referencia a qué? Tiempo, profe. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo ¿Cuándo surgió? empieza? ¿Cuándo? Después, Localización. la localización. Que me relata, como su nombre lo dice, al sitio específico donde va a generar dolor. Después, Intensidad. intensidad. Muy bien. ¿Cómo voy a determinar el grado de la intensidad del dolor? Una escala numérica, muy bien. ¿Alguna otra manera? Preguntar si es leve, moderado o severo, grave, fuerte. Y también puede ser una opción, ¿verdad? ¿Alguna otra manera? Muy interesante. Es decir, tratar de buscar, ¿verdad? Aquello que sea lo más familiar, reconocería así. Ustedes pueden usar escalas de colores, escalas numéricas, escalas basadas en diseño, ¿verdad? Donde niños, por ejemplo, o pacientes con alguna situación especial, bueno, prefieran reconocer así por rostros, ¿verdad? Para poder identificar cuál es la suya. O también hacer una valoración de escala aproximada de leve, moderado, severo, o incluso muy severo, ¿verdad? Para esos afines. Fantástico, estuvieron leyendo por lo visto realmente sobre Alicia. No fue tan traumático eso la experiencia con el dolor. Aquí habíamos parado la clase pasada, donde hablábamos nosotros de entonces las características que tendría que tener el dolor o tendríamos nosotros averiguar. Aparte de la aparición o de la antigüedad de la aparición de la que estoy relatando, la localización y la intensidad, también tengo que evaluar el carácter, la irradiación o la propagación y la atenuación o agravación, es decir, qué situaciones, qué síntomas pueden mejorar o pueden empeorar el dolor. Sobre esa aparición, sobre esa antigüedad, determinar primeramente, ¿verdad? Si la aparición es de inicio brusco o inicio gradual, es decir, saber si el dolor empieza súbitamente o si el dolor va progresando con el correr del tiempo. Y ahí es donde hablamos nosotros de un dolor agudo, aquel que va a tener una corta duración, de 3 minutos hasta una semana, que suele estar acompañado por fenómenos autonómicos. Puedo tener dolor paroxístico, que son aquellos dolores episódicos, como su nombre lo dice, paroxístico, es decir, aparece y desaparece de forma súbita. Se caracterizan por ser dolores más o menos intensos, donde el paciente va a relatar o va a presentar cuadros de migraña, de fiebre periódico familiar, que tienden a estar caracterizados por este tipo de dolor que aparece y desaparece. Y el dolor crónico, que es un dolor que va a durar meses, no tiene, ¿verdad?, las causas inmediatas, así que puedan explicarla en forma rápida,
Y solemos ver, por ejemplo, en pacientes con cefaleas o con lumbalgias, que hablamos entonces de dolores de larga duración. La localización, como ustedes estaban relatando, va a determinar los sitios donde el paciente pueda estar presentando su dolor. Por ejemplo, en el tórax se caracteriza por ser dolores intensos, donde la alta sospecha siempre apunta a un origen coronario, a un origen aórtico, a un origen esofágico o a un origen pleuropulmonar. Todos ellos se caracterizan por presentar entonces dolor torácico intenso. A nivel del abdomen puede ser un dolor visceral o un dolor parietal. El visceral es, digamos, lo más usual porque tiene los límites imprecisos. No existe todavía en esta etapa un dolor a la contractura. El paciente generalmente está inquieto y al comprimir la zona que está doliendo, eso tiende a mitigar el dolor, es decir, tiende a hacer con que el dolor se reduzca en intensidad una vez que se comprime esa región que el paciente está tratando como dolor, cuando es de tipo visceral. Sin embargo, el de tipo parietal sí ya presenta contractura de la pared y el dolor empeora a la compresión. Puede ser en la región lumbar, por ejemplo, el dolor, donde el mismo se va a caracterizar, ¿verdad?, por presentar causas de lumbalgia que generalmente son fuera de la región, ¿verdad?, que es lo que se conoce como dolor referido. El ejemplo que siempre vemos en el caso de la lumbalgia es donde el paciente acude por un dolor en el miembro inferior que puede ser unilateral o bilateral, y digamos es un dolor referido distante al sitio donde realmente se origina el dolor, que es a nivel lumbar por la compresión de las raíces nerviosas. Otro ejemplo bastante frecuente, ¿verdad?, de un dolor localizado en la región lumbar que es referido, es decir, que está lejos del sitio, va a ser el dolor producto de una infección genitourinaria, por ejemplo, una infección genitourinaria, donde yo voy a tener dolor más bien ya a nivel tipo disuria, y el paciente, simplemente el problema infeccioso va a estar probablemente en la región lumbar, que es donde voy a tener mayor contacto con el riñón propiamente dicho. Recuerden ustedes que en el caso del riñón, lo que duele es ese aumento del tamaño que tiende a producir una distensión de la cápsula, por ende ahí eso va a generar dolor. Lo mismo con el dolor tipo cólico en el caso renal. El otro elemento que hace referencia a la licia del dolor es la irradiación, que es siempre importante determinar y diferenciar lo que es irradiar y lo que es migrar. Irradiar es siempre y cuando, ¿verdad?, el dolor va a extenderse a otras zonas, ¿verdad?, a otras estructuras. En el caso, por ejemplo, de la compresión de la raíz lumbar, lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, en lo que sería la lumbalgia. El dolor va a empezar en la fosa lumbar, pero ese dolor en la fosa lumbar se va a extender hacia la pierna, unilateral o bilateral, pero va a continuar doliendo en el sitio de origen. Eso es la diferencia, por ejemplo, del dolor que migra, porque el dolor que migra es un dolor que inicialmente va a localizarse en un sitio y después de algunas horas generalmente ese dolor va a desaparecer en ese sitio, pero va a manifestarse en otro lugar. La pancreatitis también es un dolor que suele irradiar, dicen ellos, en cinturón o en barra, que generalmente es un dolor que irradia, así como también de la colecistitis aguda, ¿verdad?, que sí. Por ejemplo, un dolor en mi cinturón, donde comprometería no solamente al hipocondrio derecho, sino que también se extendería hasta el epigastrio. Por eso hablamos de cinturón. ¿Cómo es el dolor de la apendicitis?
¿Un dolor que irradia o un dolor que migra? Que migra, profe. Que migra, exactamente. Al cabo de algunas horas, ese dolor en el epigastrio migra hacia la fosa ilíaca derecha. El carácter del dolor. El dolor puede ser lancinante, que es aquel dolor, dice que el paciente relata como si algo le estuviera clavando, como si un cuchillo estuviera penetrando en su tórax. Se suele ver, por ejemplo, acá dice el ejemplo que ellos dan de lesiones de tares dorsales, pero es el dolor por una patología pleural, por ejemplo. Ese suele ser un dolor tipo punzante. El dolor urente o quemante, como dice su nombre, aquel dolor que asemeja a una sensación quemante, característico de las lesiones del herpes zóster o incluso de una úlcera. El dolor constrictivo, conocido como dolor opresivo, dolor tipo opresivo, es cuando el paciente relata algo que le aprieta, como que algo que le presiona. El dolor de la angina de pecho o del infarto del miocardio. El transfixiante es el dolor que atraviesa de un lado al otro, que es el de la pancreatitis, justamente lo que estamos diciendo. El dolor sordo es aquel dolor que tiene una escasa intensidad, pero que siempre está molestoso ahí, un dolor de larga data, un dolor prolongado, que suele ser el dolor del cáncer ya diagnosticado, ¿verdad? El cáncer ya en estadios, digamos, intermedio a avanzado, ya el cáncer es lo que suele darle esos dolores tipo SUM. El dolor exquisito es un dolor instantáneo, agudo, como el caso de la neuralgia trigémina. El dolor fulgurante es como una llamarada, como un golpe de electricidad, y solemos ver los cuadros de polineuritis. El dolor desgarrante, ¿verdad? Como si fuese algo, como si un tejido se estuviera rompiendo. El paciente relata, pero lastimosamente, ¿verdad? Relata ya, digamos, en forma ya, digamos, fuera de tiempo, porque generalmente el dolor que relata el paciente con un aneurisma y se cante la aorta. Entonces, sabemos obviamente que mucho tiempo no tenemos nosotros para poder actuar en un dolor desgarrante. El dolor tenebrante, que es el de semejante al del taladro, que es el de los procesos ontológicos, la odontalgia. El dolor pulsátil, que es el dolor que el paciente relata incluso que como que siente el latido, ¿verdad?, del miembro que está generando el dolor, es el que solemos ver asociado con cuadros de absceso o forúnculo. El dolor tipo cólico, ¿verdad?, conocido como dolor retortijón, que es el de los cólicos biliar y renal. Y el dolor gravativo, que es el dolor tipo pesadez, que solemos ver en los cuadros de hepatomegalia. La intensidad del dolor, habíamos hablado nosotros de una escala esta que, como les decía, puede ser la numérica, puede ser una escala de colores, puedo utilizar algunos rostros, ¿verdad?, con caritas de alegría, intermedio, hasta llegando a la carita de tristeza y dolor mismo, para que los niños, por ejemplo, puedan identificar cuál es su escala real del dolor, o simplemente una escala de colores, donde el paciente me va a señalar. Las escalas de colores funcionan en determinados lugares, en determinados países, ¿verdad? Sobre la escala de colores, por ejemplo, porque países que están ya entrenados con un sistema de triaje son los que pueden, digamos, tener mayor experiencia de decir, no, mi dolor está al máximo, está en rojo, mi dolor está intermedio, está en un color amarillo, o
dan un color verde, tipo, puedo esperar un poco más. Sobre todo cuando tienen que realizar triaje en los servicios de urgencia, por ejemplo, los hospitales, donde lo que tengo que tratar es de evitar ese colapso de los sistemas de urgencia por consultas innecesarias. Situaciones que puedan atenuar eso, que puedan mejorar o puedan empeorar el dolor. Entre lo que puedan mejorar el dolor, existe lo que se conoce como posición antálgica, que básicamente es la posición que el paciente va a adoptar para que le pueda aliviar el dolor. Por darle un ejemplo, un paciente que adopta la posición sentada y el mismo relata un dolor lumbar que irradia al miembro inferior derecho, y ese dolor es persistente, y bueno, el paciente adopta la posición de pie, donde el mismo, al ponerse de pie, obviamente ese dolor puede ir ya disminuyendo o va desapareciendo debido a que ya no voy a producir esa compresión del nervio debido a la postura que estaba adoptando el paciente. Entonces, eso se conoce como posición antálgica, aquella posición que no me va a generar dolor. El calor es algo que mejora el dolor, ¿verdad? Cuando es un dolor tipo cólico. Las compresas frías mejoran el dolor, en el caso del dolor tipo quemante, ¿verdad? Que es el dolor urgente. Y el reposo, ¿verdad? Es lo que mejora el caso del paciente con un dolor angiloso. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre el dolor. Bueno, continuemos entonces, sigamos adelante. Esto yo ya les dejé todo en la dolor y disnea. Lo que falta dejarle en la plataforma que la profe todavía no me pasó es la clase de abdomen y de fiebre. Pero les voy a pedir que me pasen hoy. Bueno. ¿Preguntas sobre dolor? Sigamos. Hablemos sobre disnea. Hablemos sobre disnea. Tenemos que hacer una definición de disnea, ¿verdad? Obviamente todas las definiciones que podamos hacer siempre van a ser subjetivas, ya que estamos hablando de un síntoma. Podemos hablar de dificultad en la respiración. Podemos hablar de un síntoma donde hablamos nosotros como la conciencia de respiración desagradable, respiración laboriosa, que es secundaria a un incremento del trabajo respiratorio. La disnea tiene una subjetividad de percepción. Depende, dice, de la elaboración de la sensación, de percepción a nivel de la corteza cerebral. Resultante, dice, no solo de la respuesta fisiológica, sino que también de la connotación psicocultural de cada sujeto. Es decir, vamos ordenando un poquitito. Dice, subjetividad de percepción. Significa que mi paciente tiene que estar despierto, tiene que estar consciente para que él mismo se dé cuenta que tiene disnea. Un paciente en coma no tiene disnea. Un paciente en coma, un paciente somnoliento, un paciente dormido, lo que va a tener quizás es un aumento en la frecuencia respiratoria, y eso se llama taquipnea, no se llama disnea. Puede tener una respiración, un aumento en la amplitud respiratoria, y eso se llama batipnea, no se llama disnea. Entonces, por eso es importante hacer la definición de que para que sea disnea, mi paciente debe tener entonces nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque es el nivel de la corteza cerebral donde
se va a generar el concepto de disnea. No se olviden de ese detalle. ¿Qué me va a relatar el paciente? Falta el aire. No puedo tomar todo el aire que quiero. Se me cierra el pecho. Me canso. Tengo fatiga. No puedo hablar. No me entra aire a los pulmones. Me ahogo. O incluso termino de manera que el paciente suele relatar yucua. Es decir, yucua es sinónimo de disnea. ¿Por qué les muestro esto? No, porque se le va a cobrar a ustedes cómo hablar. En el examen, por ejemplo, no. Esto es para el día a día, ¿verdad? Para la experiencia personal. Ustedes aprendan las palabras, por ejemplo, así, digamos, en forma de patología misma. La clase pasada hablamos, por ejemplo, de dolor, que hoy continuamos hablando de dolor, y el dolor se dice así. Entonces, simplemente para que ustedes escuchen y puedan relacionar con la enfermedad que están estudiando. ¿Cómo se explica el origen de la disnea? Hablamos en realidad, de varios procesos que pueden estar solos o pueden estar, digamos, sobrepuestos sobre una base fisiopatológica, que lo que básicamente me permite a mí es reconocer las características y las causas de la dificultad respiratoria. Suele existir un concepto erróneo de pensar que la disnea se va a deber solamente a causas respiratorias. Existe un error si se piensa que la disnea se va a deber a causas respiratorias y pulmonares solamente. Porque hoy en día vemos nosotros que las causas de disnea van a tener otros resortes o otros orígenes etiopatogénicos. El primero, por aumento de los requerimientos ventilatorios. Perdón. El segundo, un aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia a la vía aérea. El tercero, el aumento del esfuerzo necesario para distender el deterioro neuromuscular por enfermedades. Y el quinto, ¿verdad? Un grupo emergente de causas que hace referencia a alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente. Es decir, yo tengo un susto, yo tengo una crisis de ansiedad, yo entro en pánico ante una situación específica y obviamente mi corteza es la que me va a empezar a generar ese estado de hiperventilación. Por ende, mi paciente va a relatar disnea. Tuve un susto grande, he visto un accidente ahora en la esquina. Comienzo a tener falta de aire. Salió la nota del examen y todavía no consigo yo revisar el mío. Muchos entran con su cuadro de ansiedad atrás de esto. Enfermedades neuromusculares, bueno, la poliomielitis, las lesiones medulares, el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia gravis. Situaciones donde aumentan los requerimientos ventilatorios, ¿verdad? Actividades físicas extenuantes en atletas o en personas sedentarias, un esfuerzo, digamos, moderado, como sería, subir escaleras. Personas así, sin un condicionamiento físico adecuado. Subir un piso de escalera, realizar una actividad, una caminata un poco rápida, el nivel sedentario ya es motivo para aumentar los requerimientos ventilatorios. Pacientes con hipoxemia o con hipercapnia, pacientes con acidosis, pacientes con embolía pulmonar, pacientes anémicos. ¿Qué tiene o cómo se define el paciente con hipoxemia? ¿Qué es la hipoxemia, por ejemplo? Quinto A. La disminución del oxígeno en la sangre. En sangre arterial. Muy bien, Sofía. Es disminución de la concentración de O2 en sangre arterial. Y la hipercapnia
¿Y la hipercapnia? Acúmulo de dióxido de carbono sería. La misma sangre arterial. Es el exceso de CO2 en sangre arterial. Eso es importante que entendamos nosotros ese concepto fisiológico del transporte de gases en sangre. Ustedes saben que los eritrocitos son los encargados de transportar a través de los grupos M, de transportar las moléculas de oxígeno. Una vez que esa concentración baja, estoy frente a un cuadro de hipoxemia. O cuando aumentan los niveles de CO2, estoy frente a un cuadro de hipercapnia. Es el mismo principio fisiopatológico de la anemia. Si tengo pocos glóbulos rojos, que es la situación de anemia, obviamente voy a tener que aumentar mi requerimiento ventilatorio para poder compensar esos pocos glóbulos rojos que tengo. El concepto de hipercapnia, como decía Sofía, ¿verdad? Recién hablaba de un aumento de la concentración de CO2. Y esto, en forma secundaria, ese aumento de la concentración de CO2, genera una modificación del pH, cuyo pH normal del cuerpo, pH normal de la sangre, ¿cuánto es? Era 7,4, 5, por ahí. Sí, Sofía, brillante otra vez. 7.40 es el pH óptimo, con un rango de más o menos 5, es decir, de 7.35 a 7.45 es el pH del cuerpo humano, que es el neutro. Ya por debajo de eso ya hablamos nosotros de un cuadro de acidosis. Y recuerden ustedes Guyton que decía de la acidosis, que era incompatible con la vida humana. ¿Por qué? Porque esto va a producir muertes celulares, un pH ácido. Entonces, por eso es que el organismo, en este caso, los requerimientos ventilatorios del organismo se van a incrementar para que ese CO2 disminuya, el pH vuelva a su normalidad y pase el riesgo de muerte. Puedo tener situaciones donde aumenta el esfuerzo, dice, para vencer o superar la resistencia a la vía aérea. Y ahí cuando hablamos de resistencia a la vía aérea, hablamos de asma, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para la bronquitis crónica y para el enfisema pulmonar, hablamos de fibrosis quística y hablamos de obstrucciones del cuerpo extraño. Todas ellas enfermedades que lo que me obligan es a que la resistencia a la vía aérea pueda ser superada. En el caso del asma, en el caso del EPOC, estamos hablando de vencer en forma inspiratoria, es decir, el aire entra, pero el aire tiene dificultad para salir. Sin embargo, en la obstrucción por un cuerpo extraño, lo que yo estoy teniendo es una dificultad para meter, porque necesita un cuerpo extraño que está obstruyendo el dolor. Entonces, el oxígeno no consigue luego entrar. Y para distender ya el pulmón, la caja torácica, generalmente ya estamos hablando de enfermedades extrapulmonares, de hecho, enfermedades en casos ya más bien cardiológicos. Voy a tener aquí el edema agudo del pulmón, cardiogénico o no cardiogénico, es independiente de la etiología. Voy a tener acá las enfermedades intersticiales. Voy a tener deformación en la caja torácica, como la cifocoliosis. Y voy a tener enfermedades de la pleura, como es el derrame pleural y el neumotórax. El derrame se define como el exceso de líquido en el espacio pleural. Y el neumotórax se define por la simple presencia de aire en el espacio pleural. Siempre que nosotros estamos interrogándole a un paciente con disnea, lo primero que tenemos que preguntarle entonces es ¿hace cuánto? Siguiente pregunta es ¿haciendo qué tipo de actividades? Es decir, ¿con qué actividades el paciente presenta su dificultad respiratoria? Antes de hacer esta definición, esta explicación del hace cuánto o haciendo qué cosas, ¿verdad? El paciente presenta dificultad respiratoria, es importante determinar si la dificultad respiratoria es haciendo un esfuerzo o si la dificultad respiratoria es simplemente en reposo. Es decir,
El paciente no hace nada porque ya se cansa, ¿no? Entonces ya permanece luego acostado. Si la respuesta del paciente es que el mismo presenta una dificultad respiratoria, pero relacionado con un esfuerzo físico, es ahí donde tengo que hacer una clasificación de la disnea en estos pacientes, que es lo que se conoce como escala de New York Heart Association, o NIHA también, si ustedes pueden encontrar mucha literatura, habrán escuchado quizá incluso en algunos materiales habrán visto ustedes las siglas NIHA, el NYHA, donde divide a la disnea en 4 grados. La disnea de grado 1 es aquella disnea que aparece cuando el paciente camina deprisa, pero en un terreno plano. Es decir, él camina más rápido que las demás personas en la calle. O él presenta disnea cuando sube una cuesta ligera, que sería un piso de escalera. Subir el primer piso de la escalera. Eso es disnea grado 1. Disnea grado 2 es aquel paciente que va a presentar disnea caminando en un terreno plano a una velocidad normal comparado con las otras personas que están alrededor. Es decir, yo no camino más rápido que los demás, pero yo me canso. Esa es la de grado 2. La de grado 3, aparte que yo me canso ya caminando a la misma velocidad que los demás en un terreno plano, yo tengo que detener mi marcha. Tengo que tomar un poco de aire, mejorar la dificultad respiratoria y seguir la marcha. Ese es grado 3. Y ya el grado 4, el paciente que dice, doctor, mira, yo me canso al prenderme toda la camisa, yo me canso al sacarme la media, yo me canso al bañarme, yo me canso al comer. Ese es el paciente de grado 4. Pero vuelvo a repetir, esta es la clasificación del NIHA relacionado con la disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. Como hicimos también con el dolor, ¿verdad? Obviamente la disnea también puedo tratar con niños o pacientes especiales, ¿verdad? Que muchas veces tienen dificultad para la comprensión así de terminologías. Pues bien, le puedo mostrar por dibujito y decirle cuál de ellos es lo que vos considerás que puedes tener, ¿verdad? Existen otras escalas un poco más, digamos, complejas, que es lo que se conoce como la escala de disnea de Bohr, o escala de Bohr para la disnea. Vean ustedes que ella es un poquitito más compleja, tiene 10 grados, que van del 0 hasta el 10, donde ustedes pueden ver que puede ser un poco confuso muchas veces para el paciente, y no solamente para el paciente, para el médico mismo, poder definir qué es un esfuerzo muy, muy suave y cómo diferenciarlo de un esfuerzo muy suave o de un esfuerzo suave. Es decir, se presta mucho a confusiones. Y otra vez, ¿verdad? Aquello que para mí es muy, muy suave el esfuerzo, para el paciente la sensación puede ser leve, puede ser muy leve o puede ser algo que el paciente va a minimizar y va a decir, no me da falta aire, no me da tanto, pero yo evito luego ya, ¿entiendes? O sea, si vamos a los fines prácticos, la escala de Bohr es muy accesible, un término más políticamente correcto. Entonces, lo que nosotros sí este año vamos a insistir con ustedes, vamos a pedirle este año a ustedes, es que la escala del NIHA sea nuestro elemento de trabajo. ¿Por qué le digo? Porque esta escala de NIHA ustedes van a usarlo para todas las enfermedades respiratorias y de hecho también van a usarlo para enfermedades cardiológicas que cursan con disnea. Porque, como ustedes podrán ver las siglas, ¿verdad? El NIHA hace referencia a la Asociación Neoyorquina del Corazón.
Ellos son, ¿verdad? Es una organización cardiológica, o sea, una asociación en realidad cardiológica, que son los que han dictado, digamos, las reglas del juego con relación a la Disney. Cuando veamos nosotros la parte de cardiología y hablemos de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca, sus grados se van a basar en esta clasificación del NIHA, así mismos. Entonces, vamos acostumbrándonos ya a utilizar la escala de NIHA. La forma clínica de presentación. La disnea se puede dividir, como les decía, tengo que preguntarle hace cuánto presenta con su dificultad respiratoria, y si me habla de una disnea que tiene minutos a horas, hablo de una disnea aguda. Si el paciente me relata una disnea de semanas o meses, ya hablo de una disnea crónica. Las causas de disnea aguda ustedes pueden ver acá: las crisis de ansiedad, el estado de hiperventilación, el asma bronquial, un trauma de tórax, una embolia pulmonar, un neumotórax, el edema agudo de pulmón, independiente que el mismo sea de origen cardiogénico o no cardiogénico, la obstrucción por un cuerpo extraño. Estas son las causas de edema agudo. Como dice acá, que pueden durar Doctor, horas. ¿Sí? pero la disnea aguda ela es más fuerte que la crónica, ¿verdad? ¿Cómo? Se el paciente llega a nosotros com um quadro de disnea aguda, essa disnea aguda por uma ansiedade, asma, ela é mais forte que a crônica. Porque Sí. a crônica, o paciente vai aguentando, hasta chegar um momento que ele não se pode mais respirar, não hacer mais nada. Aí ele vai. Então, tem esses grados de intensidade, então. Exactamente. Ustedes vean, por ejemplo, acá las causas. Miren estas causas de disnea aguda. Ahora miren las causas de disnea crónica. EPOC, insuficiencia cardíaca, enfermedad intersticial del pulmón, obesidad, enfermedades neuromusculares, anemia y ansiedad. Es decir, todas estas enfermedades me van preparando y me van adaptando a esa dificultad respiratoria. Me van adaptando. ¿Qué significa eso? Que yo voy aprendiendo a convivir, como está diciendo el compañero, yo voy tolerando. Y el paciente te dice luego, me costaba, el paciente cardiópata, el principal ejemplo de esto, te dice, doctor, yo tengo falta de aire. ¿Hace cuánto? Hace mucho ya. Pero antes era caminando 3 cuadras, yo me cansaba, doctor. Después, hace 2 semanas, caminando 1 cuadra me canso. Esta semana, doctor, yo no puedo llegar a la puerta de la sala porque yo me canso. Y hoy yo ya estoy con dificultad respiratoria para bañarme. Entonces, hablamos de una disnea de esfuerzo progresiva, no de inicio brusco como habíamos visto también nosotros en el dolor, ¿verdad? Podía ser inicio brusco o insidioso, ¿verdad? En este caso hablamos de una disnea de inicio insidioso, que es lo más característico de la disnea crónica. Cuando ya los parámetros compensadores ventilatorios ya no funcionan, es donde yo voy a tener entonces la disnea crónica. Pero el agudo no me da tiempo de reponerme, porque es típico el paciente asmático, que anda súper bien durante el año, hay un cambio de temperatura, alguna situación de exposición a algún alergeno, y es ahí donde los bronquios generan, ¿verdad?, todo el mecanismo inmunológico de hiperreactividad bronquial, y ahí es donde comienza de la nada la dificultad. Hablando del asma bronquial, les pregunto un poco a los señores del quinto A. ¿Qué tal ustedes su base inmunológica? ¿Tuvieron una materia de inmunología o algo semejante? Tuvimos virtual, profe. ¿Cómo? Tuvimos virtual. ¿Tuvieron sistema inmunológico Sí. competente, entonces, el normal? Morfo 5, doutor. Morfo 5 foi imuno.
Ya. ¿Cuándo fue eso? Año pasado, antes de la pandemia. Qué bueno, entonces está Sí. nuevito. Tuvimos 3 semanas, 2 semanas y ya empezaron a parar las clases. Después volvió con las clases virtuales. Ahí hicimos inmuno y cardiología, totalmente virtual. Fantástico. Entonces ya están ustedes adentrados en el fascinante mundo de la inmunología. ¿O no? No fue tan fácil. Não foi. É assim, né? Fácil, não é? No, pero es fascinante el mundo de la inmunología, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no preguntaba eso porque tenemos que hablar de asma, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que para hablar de asma tenemos que tener nuestras bases inmunológicas así, en la punta, no en la punta de la lengua, en la punta de la corteza tienen que estar las bases inmunológicas para que podamos hablar de asma. ¿Qué le llama la atención acá y acá? Cambio y cambio. Ahí y ahí. ¿Qué les llama la atención en esas dos diapositivas? Sofía Marín. Lara Giovanna. María Paz. Acá estoy, profe, ¿qué pasó? ¿Qué te llama la atención entre estas dos diapositivas? Entre las causas de disnea aguda y disnea crónica. ¿No te llama la atención nada? Que el crónico, o sea, que el agudo se puede dar por ansiedad, profe, no sé, ¿puede ser? El agudo y el crónico se pueden dar por ansiedad. Brillante. Medicina, 2 y 2 no son 4. Entonces, ustedes ven, nosotros tenemos así, le presentamos de las causas, ¿verdad? Que puedan darnos una disnea aguda, le presentamos las causas que pueden darnos una disnea crónica. Perfecto. Pero existen situaciones donde esto se puede, digamos, invertir. Voy a tener una crisis de ansiedad, voy a tener una crisis de pánico. Como le da el ejemplo, ¿verdad? Veo un accidente, me entero una noticia así en el momento, y obviamente voy a tener mi disnea aguda, porque yo estaba bien, no tenía nada. Entonces, en el caso estamos hablando de un evento agudo. Puedo tener una situación donde yo ya sea portador de la ansiedad, donde yo use medicamento para la misma, entonces la dificultad respiratoria probablemente sí ya venga de manera crónica. La anemia, otra de las consideraciones que tenemos que hacer referencia porque la gente no nos habla un poquito de esto. Y nosotros necesitamos esa base fisiopatológica. Entonces, nosotros dijimos que la anemia me va a producir dificultad respiratoria o me va a producir disnea porque la cantidad de oxígeno que tiene que ser transportado no es el problema está en el vehículo transportador. ¿Por qué? Porque en la anemia tengo menos vehículos transportadores. ¿Es correcto eso? Sí, ¿verdad?
Hablamos nosotros que tenía que tener los 4 grupos M para poder transportarlo. Pues si yo no tengo eritrocitos suficiente, que es, digamos, la disminución de glóbulos rojos, es la definición de la anemia, entonces sobreviene la dificultad respiratoria. El organismo no sabe que me falta hemoglobina, él piensa, o lo que él sabe es que no le llega suficiente oxígeno a los tejidos, entonces por eso es que él aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, en condiciones normales, usuales, la anemia lo que me va a dar entonces es una disnea crónica, una disnea de esfuerzo. Mientras yo estoy sentado con mi anemia, yo no voy a tener frecuencia respiratoria aumentada, yo no voy a tener disnea tampoco. Sin embargo, el paciente que tiene que hacer un esfuerzo donde va a aumentar el consumo máximo de oxígeno, es donde va a comenzar entonces el aumentar también sus requerimientos y sus parámetros ventilatorios. Aparece por eso como causa de disnea crónica, que es lo más usual, de esfuerzo. Pero se da una situación puntual y específica donde yo voy a tener disnea aguda por la anemia. A ver si alguien se aventura a decirme cuál es la situación de anemia que me va a dar disnea aguda. No entendí la pregunta, profe. Repito, o sea, ¿entendiste el concepto de anemia como causadora de disnea crónica? Sí, profe. Disnea de esfuerzo, ¿verdad? Por un consumo aumentado de oxígeno. Ahora, situaciones donde yo voy a tener un cuadro de anemia, así en forma súbita, para que me dé una disnea. ¿Por qué se da la anemia? Puede ser por muchos factores, profe. Por ejemplo, Deficiencia de fer. Hierro, déficit de vitamina B9, déficit de vitamina B12. Deficiência de fator Hemólise. intrínseco também. ¿cómo? Súbita dijiste, puede ser hemorragia también. Hemólisis también. Ahí entramos, muy bien. O sea, todas esas anemias carenciales que ustedes me están citando, las carencias no se van a dar de la noche a la mañana, o sea, estamos hablando de un proceso crónico donde voy a consumir todas mis reservas de hierro hasta que se puedan explicar y manifestar la dificultad respiratoria en el paciente anémico. Por eso le decía, lo normal, lo usual, es que la anemia me dé una disnea crónica. Pero existe una excepcióncita que va a explicar dónde yo voy a tener una disnea aguda en el paciente anémico. Y es la anemia por un shock hipovolémico. Es decir, aquel paciente que ha tenido una hemorragia, pero una hemorragia, digamos, masiva. Porque también yo puedo tener el caso de los adultos mayores, por ejemplo, pérdidas sanguíneas no visibles, ¿verdad? Que son las pérdidas de la hemorragia digestiva baja. Y esas también entran dentro de anemia crónica, perdón, de disnea crónica. Porque voy a tener pérdidas insensibles, ¿verdad? No percebibles, aparentemente, hasta que ya se hayan consumido todas mis reservas. Tiene que ser aquel paciente que haya sufrido, por ejemplo, un accidente, que haya seccionado una arteria, que haya tenido un sangrado profuso, o un paciente que haya sido sometido a una cirugía, por ejemplo, abdominal o ginecológica. También vemos muchos nosotros situaciones donde está compensado mientras está todo cerradito ahí, pero al abrir, ¿verdad?, se constata que había sido, hubo alguna lesión de algún vaso y comienza a sangrar, evidentemente. Y es ahí donde muchas veces, en forma súbita, comienzan las manifestaciones por ese shock hipovolémico que es, digamos, brusco. Esa es la excepción. Muy bien. Situaciones. La disnea, como les decía,
primeramente determinar si es una disnea de esfuerzo o si es una disnea de reposo. La de esfuerzo corresponde a la manifestación más temprana y frecuente en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, lo primero que el mismo va a manifestar es una disnea de esfuerzo. Como les decía, el paciente que te relata, doctor, hace 3 semanas yo tenía dificultad para respirar caminando 3 cuadras. Hace 2 semanas caminando 2 cuadras. Esta semana apenas consigo caminar 1 cuadra. Ayer apenas conseguí llegar a la puerta de mi casa, ¿entienden? Va progresando y es de esfuerzo. Aparte de las enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué otras enfermedades me van a dar esa disnea de esfuerzo? Y bueno, la gran mayoría. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las anemias, la obesidad, como siempre digo, nadie engorda de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso es todo un arte, requiere paciencia y constancia, ¿verdad?, con la alimentación para uno ir engordando, la ascitis y también las alteraciones en la caja torácica. Todas ellas cursan entonces con disnea de esfuerzo. La disnea de reposo, sin embargo, es aquella que se va a manifestar en forma súbita y generalmente está relacionado, vinculado con edema agudo del pulmón, que sea cardiogénico o no cardiogénico igual, tromboembolismo pulmonar, para ser más específico, embolia pulmonar, ¿verdad? Porque una vez que ese coágulo o el material que esté impactado en las venas profundas de las piernas se desprende, se llama émbolo. Mientras está en la vena profunda de las piernas, él no me va a generar disnea. Ahí todavía es trombosis venosa, entonces estamos hablando más bien de embolia pulmonar. Una vez que impacta dentro de una de las ramas de la arteria pulmonar, es lo que vamos a tener entonces el fenómeno de disnea. Y el neumotórax, que se define como la simple presencia de aire en el espacio pleural. Entonces, ese hecho es lo que ya me va a generar de forma, digamos, automática esa disnea en reposo. Un detalle importante, estos pacientes, estos ejemplos que les di, edema agudo pulmón, tromboembolismo y neumotórax, van a tener disnea en reposo. Si mi paciente procura realizar algún esfuerzo físico, se va a cansar más aún. ¿Por qué? Porque en el tromboembolismo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo un infarto pulmonar debido a ese émbolo que ha impactado dentro de la luz vascular. Tengo un territorio pulmonar que no va a intercambiar oxígeno con dióxido de carbono, por eso voy a tener dificultad respiratoria. Si hago un esfuerzo, me voy a cansar más de lo debido y obviamente la disnea va a empeorar. En el neumotórax, bueno, tengo un pulmón colapsado, dependiendo de si es el neumotórax total o parcial, pero voy a tener una parte del pulmón colapsado, voy a intercambiar gases. En el edema agudo del pulmón existe una extravasación de líquido que va del intersticio hacia la luz alveolar. Líquido que puede ser de tipo transudativo o de tipo exudativo, ¿verdad? En el caso de las patologías cardíacas, eso va a cursar con un líquido transudativo. Sin embargo, en las patologías inflamatorias, infecciosas, el líquido va a ser más bien exudativo, pero va a ser líquido finalmente en la luz alveolar. Y obviamente si tengo líquido en los alveolos, el oxígeno y el dióxido de carbono no van a poder pasar esa barrera líquido, entonces no se intercambian los gases. Por ende, tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, tengo que aumentar mi respiración, incluso disminuir la amplitud para que yo pueda respirar más veces. Y si hago un esfuerzo físico, eso obviamente va a empeorar. Si tenemos estas enfermedades físicas. Ahora, prestar atención a aquel paciente que tiene ya o ya viene a consultar por una disnea de reposo supuestamente, pero que el mismo no tenga disnea de esfuerzo, ese es una alta posibilidad, de hecho, casi 100% de confirmar la presencia de una disnea de origen psicógeno.
Es que el paciente te dice, doctor, yo no puedo hacer nada porque me canso. Es que el alumno que te dice, no me voy a la facultad porque me cansa mucho, doctor. Ah, perfecto. Pero este fin de semana me fui con los amigos, nos fuimos a caminar en el parque, me fui al supermercado a hacer mis compras y tranquilo ahí. O sea que, ¿en qué estamos ahora? Hay situaciones simplemente que le generan digna y otras no, entonces eso es importante poder relacionar. Las preguntas que tenemos que hacernos para la digna: ¿cómo empezó? ¿Cómo evolucionó? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿En qué momento aparece? ¿Cuál es la intensidad? Los grados de la digna que dijimos nosotros en la escala de Mija. La calidad. ¿Qué causas desencadenan la digna? ¿Cuáles la empeoran? ¿Cuáles la alivian? Y si existen síntomas acompañantes. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas acompañantes que yo tengo que preguntarle por el paciente? Él viene con disnea y yo le tendría que preguntar qué otros síntomas para asociar con él. A ver. ¿Disnea y qué? Puede ser dolor de pecho. Exactamente. Dolor torácico, para generalizar más, por ejemplo, Sofía. Disnea y dolor torácico. Bueno, el paciente, yo voy a pensar en una motora, ¿verdad? Que le duele cuando respira. Dolor en puntada de costado, muy bien. Otro, disnea y Mareo también va a dar, profe. disnea y mareo, sí, puede haber disnea y mareo. El paciente anémico, por ejemplo, ¿verdad? Que hace un esfuerzo y como está el nuevo anémico, no consigue transportar oxígeno, se puede marear realmente, ¿sí? Perfecto. ¿Otro? Disnea y fiebre. En procesos infecciosos, disnea y fiebre. Disnea y tos. Bueno. Señores y señoras, no se olviden, si su paciente tiene disnea, es imperativo preguntarle si él mismo fuma o no. Porque pacientes fumadores pueden tener disnea. De hecho, tienen que tener disnea. Recuerden ustedes que una de las principales causas, si no es la principal causa misma de disnea, es el hábito tabáquico. Disnea de esfuerzo, vimos nosotros para el EPOC, que es la principal causa, digamos, de tabaquismo, ¿verdad? Conlleva al desarrollo de EPOC. Aparte, investigar, por ejemplo, antecedentes laborales. ¿En qué trabaja nuestro paciente? Porque pueden darse situaciones de disnea relacionadas con hábitos ocupacionales. Trabajar con acopio, depósito de granos, de cereales. Aquí en la región tenemos muchas personas que trabajan todavía con la cosecha de soja, de yerba mate, de granos, arroz, maíz, trigo. Todos ellos tienen partículas, ¿verdad? Que obviamente inhalados pueden generar disconfort y sobre todo producir un cuadro conocido como neumonitis intersticial. Pacientes asmáticos, investigar, ¿verdad? Pacientes diabéticos, pacientes con antecedente quirúrgico. Tenemos que interrogar esos antecedentes quirúrgicos, porque la inmunización prolongada, decía la literatura antiguamente nos decía, es reposo prolongado, y hoy en día vemos, ¿verdad? Los materiales, vemos los textos y vemos que hoy en día
esa inmovilización prolongada no pasa 72 horas. O sea, 72 horas de un paciente que está inmovilizado ya es un riesgo para desarrollar una trombosis venosa. Por ende, ese trombo se puede desprender y generar una embolia pulmonar. Entonces, pacientes operados, cirugía general, cirugía de cadera, cirugías traumatológicas, pueden ser pacientes que debuten con una embolia pulmonar, digamos, en forma súbita. Ya les decía, pacientes EPOC, investigar siempre antecedentes de tabaquismo. Algunos ejemplos. Paciente joven con antecedentes de atopia, es decir, paro alérgico, que cursa con disnea aguda, de inicio súbito, pero con bradipnea expiratoria. Es decir, el paciente mete el aire, pero el paciente no consigue sacar el aire. Pensar en un paciente asmático entonces. Sí, se trata ya de un paciente con un antecedente de alergia. Paciente, niño en este caso, ¿verdad? No solamente niño, porque vemos también muchas veces en adolescentes también vemos, que también hacen un cuadro de dificultad respiratoria súbita, de inicio agudo. Pero aquí la bradipnea es inspiratoria, es decir, el aire tiene dificultad para entrar. Él no tiene dificultad tanto para salir, él tiene más dificultad para entrar. Y aparte de la disnea se presenta el estridor laringio, es decir, hay un ruido intenso a nivel del cuello, de la garganta, que es lo que me hace pensar de que hay una obstrucción por un cuerpo extraño en las vías respiratorias, específicamente más en las glotis. Pero dependiendo del tamaño, eso puede ir bajando más, ¿verdad? Puede ir descendiendo más. Paciente joven con un cuadro de disnea aguda, con dolor torácico, como está diciendo Sofía. En él pensar en un cuadro neumotórax espontáneo. Paciente joven, sin comorbilidades, ¿verdad? Sin antecedentes patológicos personales, que de la nada comienza a generar un dolor en puntada de costado. Y eso le impide al paciente poder respirar profundamente. Entonces, ¿qué es lo que él comienza? Comienza a respirar más rápido. Comienza a tener dificultad para respirar. En él pensar en un neumotórax. Otro ejemplo. Paciente en reposo, ¿verdad? Paciente encamado, como les decía, por más de 72 horas, con asimetría de miembros inferiores, es decir, una pierna está más edematizada que la otra, que, bueno, pudo haber tenido antecedentes de cirugía, pudo haber tenido antecedentes traumatológicos, pudo haber tenido un antecedente oncológico, por ejemplo. O simplemente ya un adulto mayor y está encamado, ¿no? Es decir, no se levanta, no se moviliza. En él, de repente, que aparezca un cuadro de dificultad respiratoria sin forma aguda, pensar en tromboembolismo pulmonar. Y cuadro de dificultad respiratoria que aparezca así en forma súbita también, que le despierta al paciente en medio de la noche y hace con que el paciente tenga que sentarse en la cama, pensar en una insuficiencia ventricular izquierda. Aquella disnea que despierta al paciente en el medio de la noche, que es lo que se define, ¿verdad?, como disnea paroxística nocturna. Despierta al paciente en la noche, obliga a que el mismo tenga que sentarse en la cama o incluso levantarse. Y de hecho el paciente termina, ¿verdad?, o amanece, mejor dicho, con varias almohadas para poder tolerar la dificultad respiratoria. La ortopnea es ya la disnea que aparece cuando el paciente se acuesta en el cúbito dorsal, se acuesta boca arriba y comienza a tener su dificultad respiratoria. La trepopnea es la dificultad respiratoria que se va a manifestar con el paciente en decúbito lateral. Se ve muchas veces el paciente con derrame pleural de un lado, y el paciente se acuesta sobre el lado sano, del pulmón sano. Entonces, ¿qué es lo que hace? El líquido, el derrame, queda hacia arriba
comprime el mediastino y el mediastino recomprime el pulmón sano, que está con aire en su interior. Entonces, ahí se genera la trepopnea. O la platipnea, que es la dificultad respiratoria que aparece cuando el paciente está sentado, está acostado y de repente se pone de pie y comienza a faltarle el aire. Y el paciente nuevamente se acuesta y mejora su dificultad respiratoria. Generalmente la platipnea está relacionada con problemas vasculares, ¿verdad? Donde obviamente no se consigue oxigenar adecuadamente también determinados tejidos. Lo que se conoce como el signo del almohadón, ¿verdad? La inclinación del tórax hacia adelante, ustedes pueden ver, ¿verdad? El diafragma va a descender y los pulmones van a poder expandirse mejor. Disminuye la presión intratorácica, aumenta la presión intraabdominal y esto facilita entonces también a que el corazón pueda irrigarse mejor, las coronarias. Esta es la posición trepopneica, ustedes pueden ver acá. Al examen físico es importante observar los signos, los síntomas de dificultad respiratoria, la incapacidad que el paciente puede tener para completar frases, es algo que tiene que llamar la atención ya en el consultorio, ¿verdad? Señor, ¿cómo es su nombre? Y yo soy. El paciente tiene un lenguaje entrecortado, tiene que dar una pausa, volver a seguir a hablar. Bueno, ese es el paciente con disnea. Sin examinar ni siquiera con el simple interrogatorio y notando que el paciente ya se cansa con el interrogatorio, ya puedo hablar de disnea. Insistir, ¿verdad?, en el aumento de la frecuencia respiratoria, conocido como taquipnea. Hablar de un aumento en la profundidad respiratoria, que es la batipnea, o una disminución de la amplitud respiratoria. ¿Recuerdan cómo se llama esa disminución de la amplitud? Hipopnea, profe. Hipopnea, muy bien, excelente, excelente, excelente. Utilización de músculos accesorios. Recuerden que tienen que mirar la región del hueco supraclavicular, supraesternal, aleteo nasal y la utilización de los intercostales, músculos intercostales. Otro signo que es bastante indicador de dificultad respiratoria, y esta sí, por ejemplo, es más específica, que me demuestra que la dificultad respiratoria es de origen pulmonar, porque me habla de un problema de la bomba respiratoria, es la posición o el signo del trípode, donde el paciente va a estar sentado, dice, con el peso sobre las manos apoyadas en las rodillas, con una inclinación, como ustedes pueden ver. Y esto es lo que básicamente, bueno, repetir, ¿verdad? Lo que voy a tener acá es un descenso del diafragma y ambos pulmones van a poder, digamos, aumentar su tamaño y aumentar su capacidad. Si solamente con esta posición el paciente ya mejora, obviamente el problema es respiratorio, porque yo estoy disminuyendo la presión intratorácica, está entrando mejor el oxígeno y con eso se revierte la situación. Ya hablamos de esto, ¿sí? Ya hablamos de la cianosis, pues bien, también es un indicador para evaluar, es un signo de falta de oxigenación tisular, ¿verdad? Entonces, la definición de la cianosis era esa, es una zona azulada por ese hipoflujo de oxígeno que yo voy a tener en los tejidos, la búsqueda de un panillo de tambor o ecocardiografía digital, sobre todo ya los cuadros pulmonares crónicos, para que cursan con insuficiencia respiratoria crónica. No les voy a hablar tanto ahora de la palpación, la percusión y la ocultación, de la disnea específicamente, porque sabemos que la disnea es un síntoma y va a estar presente en el 100% de las patologías respiratorias y en el 99% de las patologías cardíacas. Y al hablar específicamente en cada una de las patologías es donde nosotros vamos a estar viendo entonces cómo se va a manifestar a la palpación, percusión y ocultación de ese diagnóstico sindrómico, porque cada uno va a ser diferente, obviamente.
¿Preguntas? Aquí les dejo un materialcito para que puedan ir orientando simplemente su forma de razonamiento, para que vayan despertando esa forma de razonamiento. Es decir, un paciente con disnea y palidez, tengo que pensar en anemia. Un paciente con disnea y fiebre, tengo que pensar en una infección pulmonar. Un paciente con disnea y estertores tipo velcro rale, que es aquel, a ver, velcro rale, esos cierres magnéticos que le dicen, que algunas vestimentas traen, algunos bolsos suelen traer, ¿verdad? Estas mochilas suelen traer. Ese me habla ya de un crepitante seco, un crepitante viejo. Significa que el alveolo ya está totalmente rígido. Eso es característico de la fibrosis pulmonar, pero con disnea. Entonces, siempre es disnea, más tal cosa, pensar en qué. Esa tiene que ser nuestra forma de razonamiento de ello. ¿Preguntas, señores? Bueno, pausa de 4 minutitos entonces. Y continuamos. Dale. De lo que corresponde al aparato respiratorio. Es decir, comencemos ya un poquitito a hablar de los principales síndromes que vamos a estar estudiando nosotros ahora en este contenido, que hacen referencia entonces a los síndromes respiratorios y mediastinales. Bueno. Bueno, cuando nosotros hablamos de síndrome de las vías aéreas, estamos hablando obviamente de conjunto de signos y síntomas que van a comenzar a generar diagnósticos sindrómicos. Entre ellos, ¿verdad? Comúnmente los más frecuentes que les estoy citando son el síndrome bronquial obstructivo, el de condensación, que entra dentro de los parenquimatosos. Dentro del parenquimatoso también le tenemos al atelectásico, le tenemos a los síndromes pleurales, aquí tenemos el derrame pleural y el neumotórax, le tenemos al síndrome intersticial y cavitario, que también forman parte del parenquimatoso. Todo ello vamos a ir estudiando con el correr de los días, ¿verdad? Entonces, a modo de empezar, hoy hacemos una información general de estos síndromes de las vías aéreas. Como les decía, acá dentro de las vías aéreas están los obstructivos. Dentro de los obstructivos citamos nosotros enfermedades muy frecuentes, como son el asma y el EPOC. Dentro de los síndromes de las vías aéreas también citamos la bronquiectasia. Citamos los síndromes infecciosos, que son, por darle un ejemplo, son las traqueobronquitis, por ejemplo. Dentro de los parenquimatosos, es decir, cuando hablamos de afecciones del parénquima como tal, hablamos ya de
condensación o consolidación, hablamos ya telectasia, el intersticial que les citaba recientemente y el cavitario. Del pleural hablamos neumotoras y el derrame. Aparte de estos diagnósticos sindrómicos, estos tres que digamos son así los más frecuentes en proporción de patologías, también tenemos que hablar, por ejemplo, de los síndromes vasculares, las vasculitis, que pueden afectar el pulmón. Hablamos de los síndromes mediastínicos o mediastinales. Hablamos de síndromes de debilidad en los músculos respiratorios, que tienen más bien relación con enfermedades neurológicas que producen entonces esa afección de los músculos respiratorios. Y finalmente hablamos vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, como un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero vuelvo a repetir, todo esto vamos a ir hablando con el correr de los días. Hoy hablamos así en forma general. Dentro de los obstructivos, estamos hablando de esas situaciones en las cuales aumenta la resistencia al flujo en las vías aéreas, que era el segundo grupo de causa de disnea. Esto origina una sobrecarga de trabajo, dice, para la musculatura respiratoria. Aquí voy a tener manifestaciones generales como la disnea, que ya citamos en la clase anterior, en la tarde de hoy todavía, donde el paciente va a describir, dice, de distintas maneras la disnea. ¿Por qué? Porque es una manifestación subjetiva. Se va a acompañar, aparte de la disnea, de tos. Se caracteriza por ser una tos seca, o si es productiva, escasamente productiva. El paciente va a utilizar los músculos accesorios y va a presentar tiraje. Tiraje este que es mejor evaluado y mejor observable en la inspiración. La obstrucción se va a acompañar de un atrapamiento aéreo, lo cual a su vez dice produce un incremento en el diámetro anteroposterior del tórax, produce un ascenso del esternón y por ende la horizontalización de las costillas. Es lo que caracteriza o define a lo que nosotros vimos en nuestra clase de examen físico del tórax, al tórax entonel, que es el tórax enfisematoso, donde esa jaula torácica que tenía una conformación de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, por la mala mecánica respiratoria, termina horizontalizándose. A la palpación, en el síndrome obstructivo, yo voy a comprobar o voy a encontrar una disminución en la elasticidad torácica y en las vibraciones vocales. A la percusión yo voy a tener ese descenso del diafragma. El diafragma se va a aplanar porque los pulmones como que van a estar hiperinsuflados. Entonces a la hora de percutir yo voy a poder demostrar ese descenso específicamente. A la auscultación, si es un paciente asmático, pues bien, voy a tener sibilancias. Si tengo secreción en la luz bronquial, voy a tener los roncos, que son de predominio expiratorio, digamos, cuando y si se da en una situación de afección de las vías intratorácicas. Es decir, el paciente mete el aire, pero el paciente no consigue sacar el aire. Entonces, cuando saca el aire, es que yo voy a estar auscultando el ruido, el sibilo, es decir, el chillido de pecho va a ser mejor audible, entonces, cuando el paciente está sacando el aire, en la expiración. Por ende, entonces, hablamos que pacientes asmáticos van a tener sibilancias expiratorias. Sin embargo, un paciente que tenga un síndrome obstructivo, pero que sea, digamos, de causa extratorácica por una obstrucción de un cuerpo extraño, su sibilancia va a ser inspiratoria al meter el aire. Y si eso es una obstrucción alta, es decir, estamos hablando de una obstrucción a nivel de la glotis, por ejemplo, ya no va a ser tanto sibilancia, sino que ya va a ser el famoso estridor laríngeo, que es un ruido mucho más intenso que el sibilo. Que es lo que puede explicarse acá entonces en esta obstrucción de la vía aérea superior. La disnea inspiratoria
se puede producir, por ejemplo, una compresión extrínseca, un tumor me puede comprimir la vía aérea, un cuerpo extraño, un edema de la glotis, un timoma, una laringotraqueitis o incluso una parálisis de la cuerda vocal me puede dar entonces esa obstrucción de la vía aérea superior. En la vía aérea inferior, ahí sí ya no es tanto inspiratorio, como le dije, eso es expiratorio, le voy a tener al asma. Asma como enfermedad, que se define como un proceso inflamatorio crónico de base genética, que cursa con una infiltración de células inflamatorias, dice, y una anormalidad funcional que se llama hiperreactividad bronquial. A este proceso inflamatorio, a esta hiperreactividad bronquial, se acumulan dos elementos, porque primeramente ocurre la hiperreactividad bronquial. El bronquio se cierra, broncoconstricción, se inflama. Al haber inflamación, ¿qué es lo primero que yo voy a tener? Voy a tener migración de células inflamatorias. Si tengo migración de células inflamatorias, ¿qué yo voy a tener dentro del luz bronquial? ¿Qué creen ustedes que dentro del luz bronquial? Al inflamarse, ¿qué ocurre con la luz bronquial? Edema. Y si tengo edema, tengo una luz bronquial que está obstruida y tengo una hiperreactividad bronquial, eso se va a llenar de secreción. Mal manejo de secreciones. Entonces, eso es lo que explica ese. Por eso le preguntaba sus bases inmunológicas, porque todo el sistema inmunológico se ve afectado en un paciente asmático por la infiltración de células inflamatorias. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Disnea, sibilantes, cuchilleo de pecho, tos, seca o escasamente productiva, sensación de opresión del pecho, un dolor tipo opresivo que el paciente relata en el centro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obstrucción bronquial, entonces el paciente señala que le duele respirar. El diagnóstico, ¿cómo lo hago el diagnóstico de asma, por ejemplo? Lo voy a hacer, obviamente, basado en antecedentes familiares, antecedentes patológicos familiares, padres, abuelos, hermanos, un cuadro de asma, la tendencia también es que yo lo tenga. Manifestaciones clínicas y un detalle importante ya en el tratamiento, respuesta significativa a broncodilatadores. Si hablamos, ¿verdad? No sin dar spoiler, ya dando un spoiler de asma, voy a tener que realizar un estudio para poder confirmar si un paciente tiene asma o no. Y el estudio se llama espirometría, que es una prueba de función pulmonar, donde yo le voy a hacer la prueba, mi paciente va a soplar un dispositivo y la primera vez que sopla me va a dar unos parámetros que me indican si tengo una afección obstructiva o si tengo una afección restrictiva. Pues bien, tengo una afección obstructiva. Eso obviamente ya me va a indicar a que el paciente tiene o asma, o tiene bronquitis crónica, o tiene enfisema pulmonar, que son las tres enfermedades conocidas o definidas de tipo obstructivo. Si el paciente presenta esta respuesta significativa a los broncodilatadores, que consiste en administrarle 4 disparos de salbutamol, que si hablamos de dosis específica hablamos de 400 microgramos de salbutamol, que ustedes creo que todavía no vieron eso en farmacología, ¿verdad? Todavía no entraron ustedes en fármacos respiratorios. ¿O ya entraron? No, profe, todavía en antibióticos. ¿Están en antibiótico todavía? Sí, eso mismo. Bueno, cuando entra en la parte respiratoria ustedes van a ver fármacos que tienen el efecto de ese broncodilatador. Corresponden a los beta-2 agonistas, la familia de los beta-2 agonistas,
que básicamente lo que producen es esa broncodilatación, ¿verdad? El músculo liso del bronquio va a permitir o va a volver a su condición y se va a relajar, y eso permite entonces el pasaje del aire. Si mi paciente responde a los 4 disparos, a los 400 microgramos del broncodilatador, que es el salbutamol, pues bien, entonces el diagnóstico está hecho. Eso es asma. Si mejora parcialmente o no mejora el broncodilatador, un componente, pero una patología obstructiva, entonces es enfisema o bronquitis crónica. Eso es una consigna que tenemos que nosotros manejar bien. Como le dije, si no es asma, entra dentro de lo que se conoce como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que está representada por las dos enfermedades que les cité anteriormente, el enfisema y la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se define, es una definición clínica la de la bronquitis crónica. Dice, paciente con tos y expectoración de al menos 3 meses por 2 años consecutivos. Es una definición clínica, el paciente me va a relatar. Alergia al trabajo, pasa que tengo ya este. El paciente me va a relatar un cuadro entonces de tos que por lo menos ya haya presentado durante 3 meses y que me tenga que hablar de por lo menos 2 años a la misma. Diferente de la definición de enfisema pulmonar. La definición de enfisema pulmonar es una definición anatomopatológica y también imagenológica. Es decir, yo necesito una tomografía para poder hablar de un patrón en imágenes de enfisema, o la anatomía patológica, ¿verdad? Es lo que básicamente me va a demostrar con nombre y apellido el enfisema pulmonar. Porque el enfisema consiste en el agrandamiento anormal permanente de espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que se acompaña, dice, por destrucción de las paredes del alveolo sin dejar fibrosis. Básicamente, destrucción alveolar sin fibrosis. ¿Por qué hago insisto en ese concepto de sin fibrosis? Porque si yo tengo destrucción alveolar con fibrosis, eso se va a llamar enfermedad intersticial. En este caso, es sin fibrosis para que sea enfisema pulmonar. Pero sobre el enfisema, digamos, sobre su condicionante anatomopatológica, yo no me voy a explayar mucho. La doctora Manuelita, voy a pedirle que sí insista con ustedes en ese punto. Pero yo creo que el año pasado ya le habló a ustedes de fibrosis, o estoy equivocado. Sí, profe. Ya les habló de enfisema. ¿Qué tienen ustedes del concepto de enfisema desde el punto de vista anatomopatológico? La muerte de las células alveolares podría ser, profe. Sí. ¿Tipos de enfisema? Bueno, eso vamos a dejar con ella entonces. La principal causa del EPOC es el hábito tabáquico, el cigarrillo, es nuestro gran contrario, digamos, el del EPOC. Entre los métodos auxiliares o métodos complementarios para poder hacer el diagnóstico, se recurren a la radiografía torácica, a la espirometría, como le dije, que es prueba de función pulmonar, y a la tomografía. Aquí, para graficar un poquito mejor el síndrome de las vías aéreas, pueden ver ustedes, por ejemplo, que una obstrucción laríngea va a cursar con asfixia. Un exceso de asma bronquial o una crisis de asma también va a cursar con asfixia.
Pero el paciente con enfisema raramente va a cursar con asfixia. La asfixia sería ese atragantarse con el aire, no poder meter el aire ya. Entonces, en una obstrucción laríngea es alto, se entiende el concepto de asfixia. En un paciente con asma a nivel bronquial todavía se entiende, no es lo más usual, pero todavía se va a entender. Pero en un paciente con enfisema, donde yo tengo la destrucción del alveolo, el aire entra, el aire lo que no puede es intercambiarse, entonces es muy poco frecuente un cuadro de asfixia. La disnea sí, el paciente con obstrucción tiene asfixia, no va a tener tiempo de tener disnea. Sin embargo, el paciente asmático, el paciente enfisematoso, sí es un paciente que va a tener disnea y va a tener mucha disnea. La tos, vean ustedes, igual proporción para todas las obstrucciones, que pueden ser de tipo inspiratorio o expiratorio. La expectoración, poco o nada, ¿verdad? En el enfisema no. La bronquitis es la que va a tener expectoración más bien. La utilización de músculos accesorios. Generalmente el que tiene la obstrucción alta, que es la obstrucción laríngea, ¿verdad? Que va a estar con asfixia, él es el que más va a estar utilizando músculos accesorios. Pero también el asmático y el enfisematoso también lo van a hacer. Entonces, no me sirve mucho como un parámetro para decir, no, esto es alto, es bajo, la utilización de músculos accesorios. Tiraje también, ¿verdad? Todos van a tener. Lo que sí, hiperinsuflación, es decir, aquel atrapamiento aéreo, air trapping de esos americanos, ¿verdad? Ese que es el tórax en túnel, básicamente porque está lleno de aire en su interior. El obstrucción alta no va a tener, no tiene por qué tener, porque la obstrucción es aguda, eso también es importante aclarar. La obstrucción laríngea es un fenómeno agudo, no me da tiempo de presentar modificaciones en la caja torácica. El asma sí ya me voy a tener un estado de hiperinsuflación y el enfisematoso es el que más va a tener el estado de hiperinsuflación. Los signos de Litten y Hover, vamos a ir hablando cuando hablemos más bien de asma, de enfisema más bien, porque eso se ve más en el enfisema. Son signos radiológicos, ¿verdad? Donde en la radiografía yo voy a ver ese descenso del diafragma, el aplanamiento del diafragma, voy a ver la horizontalización de la costilla y bueno, a eso hace referencia el signo de Litten y el signo de Hover. Que bueno repetir, eso es exclusividad del enfisema pulmonar. El paciente asmático es el que va a presentar las sibilancias. El de la obstrucción laríngea más bien va a presentar el estridor, ¿verdad? Que es el cornaje. Y el paciente enfisematoso también puede tener un poquito de un cuadro de sibilancias. No tan manifiesto probablemente, ¿verdad? Como el asma, pero también va a estar presente en algunos casos. La obstrucción de la vía aérea superior, a la inspección, yo voy a tener, por ejemplo, la presencia de disnea. Disnea, esta dijimos que va a ser inspiratoria, es decir, al meter el aire, va a cursar con ese tiraje, va a tener el cornaje, que es el ruido intenso con el pasaje, y el paciente va a adoptar la ortopnea. A la palpación, voy a tener un pulso arterial paradojal, es decir, cuando el paciente inspira, ese pulso como que va a descender. Vamos a hablar más bien de eso en la parte de pulsos, pero ya les voy adelantando simplemente el pulso paradojal. Consiste entonces al palpar un pulso, cuando el paciente inspira debido a esta obstrucción, ese pulso como que desaparece. A la percusión del tórax va a estar normal o ligeramente disminuida la sonoridad de la percusión, pero lo usual es que esté normal. Y la ocultación también del pulmón va a estar normal porque la obstrucción es alta, salvo que sea un cuerpo extraño que obstruya un gran porcentaje de la luz. Entonces en ese caso quizás el murmullo vesicular esté un poco disminuido también en la obstrucción de vía aérea superiores. Diferenciar de la obstrucción de la vía aérea inferior
donde el paciente puede tener un cuadro de bradipnea o de taquipnea, es decir, la frecuencia respiratoria puede estar disminuida o aumentada. Es una disnea que va a ser del tipo expiratorio, es decir, el paciente va a tener dificultad para sacar el aire. Se va a presentar también con tiraje, en menor proporción, pero va a tener un tiraje, y dice, va a cursar con un aumento del diámetro anteroposterior. Eso yo puedo mirar simplemente a la inspección. Entonces, así yo voy a ver el tórax del tonel. A la palpación, yo voy a tener vibraciones vocales disminuidas o incluso ausentes en un paciente con asma o con EPOC. La expansibilidad torácica también va a estar disminuida en ese tórax en tonel, porque el tórax está hiperinsuflado. Entonces, por ese motivo, yo no voy a conseguir expandir más de lo usual a esos pulmones. A la percusión, voy a tener hipersonoridad, voy a percutir y eso va a sonar más fuerte, más intenso, por el atrapamiento aéreo. El diafragma desciende, entonces esa hipersonoridad se va a poder constatar incluso llegando a de 10, de 11 hasta de 12 puede ir llegando. Y a la auscultación del músculo vesicular va a estar disminuido y voy a tener la presencia de roncus, que es la presencia de secreciones dentro de la luz bronquial, ¿verdad? Y los sibilantes, que son ya por el pasaje dificultoso del aire sobre una vía aérea obstruida, sobre un bronquio obstruido específicamente. El paciente asmático, el paciente EPOC, va a adoptar la posición ortopneica, va a tener una disnea o dificultad respiratoria, predominio expiratorio, dijimos, va a cursar con tos y con sibilancias, que son audibles. Entonces, en la palpación yo voy a tener expansibilidad respiratoria y murmullos vesiculares disminuidos. A la percusión voy a tener la hipersonoridad y a la auscultación voy a tener murmullo vesicular disminuido, ausente, verá reemplazado por roncus y sibilantes. Y el cuadro clínico, el contexto clínico de un paciente que tenga una obstrucción bronquial va a ser de taquicardia, taquipnea, tos, expectoración escasa, pero expectoración, opresión torácica, y dice la utilización de músculos accesorios. De esto vamos a hablar más cuando hablemos la siguiente clase sobre asma específicamente. Creo que esto ha cambiado mucho. Ahora la guía de 2021, ya tengo la guía china, ya descargué ya. Creo que esto no ha cambiado mucho, pero pueden ver ustedes, la clasificación de asma se basa en los síntomas que el paciente va a tener, síntomas diurnos y síntomas nocturnos, que se clasifican en asma intermitente y asma persistente. Y a su vez el asma persistente se vuelve a subdividir en persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Pero de esto vamos a hablar específicamente en asma. Ustedes pueden ver los diagnósticos diferenciales entre las dos enfermedades que constituyen el EPOC. También cuando hablemos de EPOC vamos a darle énfasis a este contenido, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver acá. De acuerdo a las manifestaciones yo puedo decir, no, esto es un enfisema o esto es una bronquitis crónica. El enfisema es el que se le conoce como soplador rosado, y la bronquitis crónica, al paciente con bronquitis crónica se le conoce como abotagado azul. ¿Por qué? Porque esa bronquitis crónica me lleva a situaciones de cianosis. Y eso le confiere la definición de abotagado azul. ¿Por qué uno va a tener cianosis y en el otro no? Partiendo de la premisa fisiopatológica. La bronquitis crónica, ustedes saben que se va a tratar de un proceso inflamatorio a nivel bronquial
Obstrucción bronquial conlleva a una afectación de todo ese pulmón o de toda esa estructura pulmonar que el mismo tiene que oxigenar. Sin embargo, el enfisema, yo puedo tener zonas de enfisema entre zonas de pulmón sano. Si esa parte del enfisema no me oxigena adecuadamente, probablemente otras partes del pulmón sí, pero otros alveolos sanos sí van a oxigenarme, incluso me van a oxigenar incluso por el que ya no es funcionante. Por ende, voy a mantener una oxigenación adecuada. Por eso que le habla de soplador rosado al enfisematoso, porque no va a tener cianosis, salvo que ya hablemos de un enfisematoso avanzado, un enfisematoso que ya tenga prácticamente la destrucción total de los alveolos, ¿verdad? Ahí voy a tener cianosis en estadios finales, pero lo usual es que tenga el alveolo que pueda intercambiar oxígeno de dióxido de carbono, y eso le va a conferir entonces el aspecto de la consideración entonces de ser simplemente un soplador rosado. Pero esto vamos a hablar más adelante, si Dios permite. Como les decía, dentro de los diagnósticos sindrómicos tenemos que estudiar el aparato respiratorio. Está el síndrome infeccioso en las vías aéreas, como es el caso de la traqueobronquitis aguda. Tenemos a las bronquitis crónicas, pero que son reagudizaciones, es decir, eventos agudos que se presentan sobre un paciente que ya tiene el condicionante crónico. Y vamos a ir hablando también de las bronquiectasias. Ustedes vieron bronquiectasia en la anatomía patológica, ¿verdad? ¿O no vieron bronquiectasia ustedes? No, profe, no vimos. ¿No vieron? Bueno, la bronquiectasia se va a definir como una dilatación anormal de los bronquios de mediano a grueso calibre. Dilatación esta que se da por un fenómeno anatomopatológico, o sea, por un proceso, digamos, que cursan con alteraciones irreversibles, enzimas que están contenidas en todo el proceso inflamatorio, enzimas que van a salir de estas estructuras y van a degradar la pared normal de la musculatura bronquial. Así degradan cartílagos, músculos, células, totalmente degradan, destruyen esa estructura bronquial. Y lo que finalmente produce son estructuras, digamos, deformes, bolsas, que es lo que se van a definir entonces como bronquiectasias. Que básicamente lo que van a tener entonces la capacidad es de almacenar secreción, material mucoso en su interior. Pero también vamos a hablar de eso más adelante, si Dios quiere. Cosa que siempre tenemos que nosotros manejar, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Paciente fuma, alta sospecha de que mismo sea un bronquítico crónico. Si fuma y aparte tiene una expectoración hemotoica, pensar en cáncer siempre. Si tiene broncorrea, es decir, si echa mucha secreción, es el bronquiectásico, que es el paciente que le dije que tenía esas dilataciones, ¿verdad?, de la pared bronquial, que terminan formando bolsas y van acumulando secreción en su interior. Si tiene sibilancias, pensar en el asmático. Si hizo una descarga posterior, es decir, tiene secreción constantemente que puede echar por la nariz o echa en forma de catarro, pues bien, es un cuadro de sinusitis. Si el paciente tiene síntomas de pirosis, esa quemazón retroesternal, tiene la regurgitación, pensar en aspiración de cuerpo extraño y pensar en un reflujo gastroesofágico. Si el paciente es hipertenso y cursa con cuadro de tos, pensar que el mismo se puede estar produciendo por IECAS, que corresponden a fármacos que son utilizados para tratar la hipertensión arterial, como el enalapril en el Paraguay, muy común, en el Brasil el captopril era muy común,
que lo que producen fisiopatológicamente es un aumento de los niveles de bradiquinina para de esta manera producirme el fenómeno de la tos. Y hasta ahí vemos hoy. Como le dije, era una introducción para hablar de los síndromes respiratorios. Y la clase siguiente, entonces, si Dios quiere, vamos a arrancar ya con lo que es respiratorio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No existen preguntas.